Hoy vamos a tener un estudio no muy amplio, pero bastante bueno. Vamos a ver por qué el domingo en la Biblia es observado, eh, por así decirlo, con el pretexto de que muchos dicen el domingo en la Biblia está. La semana pasada nosotros tuvimos un estudio bastante amplio sobre este tema y encontramos que no en la Biblia, en la tradición, el domingo es observado como Día del Señor. Y hoy vamos a ver desde el punto histórico. La semana pasada estudiamos justamente como hoy día viernes, y de hecho voy a poner el link aquí para que algunos puedan ver ese tema que tuvimos la semana pasada, donde hablamos que en la Biblia existen 8 versículos que hablan del primer día de la semana y ninguno de ellos decía o dice que es el día del Señor, ¿verdad? Con respecto a esto hablamos demasiado, como una hora hablamos sobre este tema, y yo di un reto y dije, póngame un verso bíblico donde diga que el domingo es el día del Señor, y obviamente analizamos los 8 versos si no existían. Así que les saludo a cada uno de los que se conectan, pero hoy vamos a estudiar entonces, si no existe ningún verso en la Biblia afirmando que el domingo es el día que Dios mandó a guardar después de la muerte y resurrección de él, si no existe un verso en la Biblia que diga que el domingo es el día del Señor, la pregunta que tenemos que hacernos esta noche es ¿por qué entonces el domingo se le conoce hoy como el día del Señor? Yo no estoy de acuerdo para nada con esta postura, pero hoy vamos a ver desde el punto histórico. Así que les invito a compartir el video para que podamos difundir este mensaje. Créeme que lo que vas a escuchar hoy no lo vas a escuchar muy a menudo, ya que muy pocas personas tocan este tema, uno, porque no conocen, dos, porque probablemente no les interesa este tema, y tres, porque no les conviene tocar este tema, ya que estarían refutándose a ellos mismos y a la creencia de que ellos mismos fomentan. Así que voy de aquí, de antemano, de lleno, ya a comenzar. Bienvenidos a todos con esta introducción. Escuchen, esto es básico y muy clave para que podamos arrancar. Les explico esta introducción. Los judíos siempre les ha gustado desde la antigüedad celebrar lo que ellos consideran fechas importantes. Les voy a mencionar, por ejemplo, algunas. Si ustedes se acuerdan, en el tiempo de Mardoqueos, en el tiempo del rey Asuero, los judíos iban a ser destruidos, ¿sí? Los judíos iban a ser raídos. Y así es que hay una mujer llamada Esther, quien ella ayuna 3 días con el pueblo y luego aboga por la salvación de los judíos. Y los judíos ese día son salvos por la intercesión de Esther. Entonces los judíos dijeron, hoy íbamos a ser exterminados, así que Dios nos ha librado. Vamos a celebrar este día como una fiesta de recordación. O sea, los judíos mismos, regocijándose que pasaron de muerte a vida, empiezan a celebrar esta fiesta que se la conoce como la fiesta de Turín. Es una fiesta que a partir de allí los propios judíos la pusieron en su seno. No porque lo envía la Biblia, ni porque mandó Dios, ni por nada, sino que es una fiesta que ellos lo quieren hacer porque nace en su corazón hacerlo. Recuerda, sin la ordenanza de Dios, sin que Dios lo pida, ellos quisieron hacerlo. Y no estaba mal que celebren esa fiesta, pero no había mandamiento para hacerlo. Segundo, les pongo otro ejemplo. En el tiempo que vinieron los griegos y viene el imperio seleucido, cautiva sobre Israel, pone su imperio sobre Israel, los israelitas, o los judíos, por así decirlo, se sienten tan sometidos por los seleucidos, por Antíoco, que se rebelan en contra de ellos y hacen una revuelta. Y milagrosamente logran liberarse de la opresión de los seleucidos con la ayuda de los macabeos, logran de alguna manera romper ese dominio que tenían ellos, o que los seleucidos tenían sobre los judíos, logran romper, ¿verdad? Y
Y a partir de esa fecha que ellos rompieron con eso y fueron libres, fueron liberados del templo de Jerusalén que había sido profanado por Antíoco, los judíos mismos empiezan a celebrar una fiesta que se le llama la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces. Pero escúcheme lo que voy a comentar aquí. La fiesta de Hanukkah no es una fiesta que la Biblia mande a guardarlo, o que Dios haya dado un mandamiento de hacerlo, o que Dios lo haya autorizado. No, la fiesta de Hanukkah es una fiesta que los propios judíos, en alegría a la dedicación del templo que había sido restaurado por muchos años que estaba profanado, cuando ellos trataron de liberarse de sus enemigos y empiezan nuevamente a dedicar el templo a la adoración de Dios, comienza una fiesta que se llama la fiesta de Hanukkah, en fin, la fiesta de las luces, conocidas así. Pero esta fiesta, les repito una vez más, no hay una orden en la Biblia para hacerlo, sino que lo hacen los judíos porque quieren hacerlo, sin la necesidad de que haya un mandamiento. Tanto la fiesta de Purim como la fiesta de Hanukkah son dos fiestas que se introducen dentro del pueblo judío sin la orden de Dios, pero que al mismo tiempo estas fiestas no chocaban con las fiestas que Dios lo había establecido, con las ordenanzas y los mandamientos que Dios lo había establecido. ¿Está claro acá? Ahora, esta similitud y esta práctica siempre han tenido los judíos y los pueblos antiguos, de celebrar sus liberaciones, sus independencias, como aquí en mi país natal, en Perú, el 28 de julio es el Día de la Independencia, y es una fiesta que todos lo hacen, y no está mal que lo hagan, ¿verdad? Pero en nada debe chocar esta fiesta con las normas establecidas de la Biblia. De la misma manera, lo primero que hoy voy a comenzar mostrando es lo siguiente. Aunque yo sé que ahora en este chat hay gente dividida en este aspecto, voy a decirles lo siguiente. Hay algunos que creen que Cristo resucitó un día sábado, otros creen que resucitó un domingo. De hecho, yo creo que Cristo resucitó el primer día de la semana, y voy a decir los motivos así cortitos nomás, porque ya hice un video pasado donde expliqué claramente por qué Cristo resucitó el primer día de la semana. No es el caso de hoy, aunque yo sé que hoy día, en el pleno siglo XXI, la iglesia, cierto grupo, cierto sector muy mínimo, cree que Cristo resucitó un sábado y no un primer día de la semana, sino un séptimo día. Bueno, ellos tienen sus razones por allí, pero les quiero decir, para los siglos primeros, para el siglo I, para el siglo II, el siglo III, el siglo IV, el siglo V, el siglo VI, el siglo X, el siglo XV, el siglo XX, el siglo... O sea, prácticamente hasta el siglo XX, todos han creído que Cristo resucitó el primer día de la semana. Este no era un tema de debate. El tema de que Cristo resucitó el sábado, ese es un tema que recién ha entrado en la iglesia, en un sector de la iglesia. La enseñanza de que Cristo resucitó el primer día de la semana, que hoy conocemos como domingo, está ampliamente registrada en la Biblia y en la historia. Alguien puede decir, pero Cristo no resucitó el primer día de la semana, y puede discutir, y puede... No, bueno, yo creo por varias razones, tanto por el Antiguo y por el Nuevo Testamento, que Cristo sí resucitó el primer día de la semana. Eso es irrefutable, pero yo entiendo que hay gente que cree que Cristo resucitó el sábado, pero esta postura de que Cristo resucitó el sábado, como les digo, es una postura del siglo XX, es nueva esta postura, no es antigua. Así que lo que yo quisiera preguntarles a mis hermanos que creen que Cristo resucitó el día sábado, nos prueben con fuentes históricas de que los cristianos desde el siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, antes del siglo XX, hayan creído esto, y no es así. Esta doctrina de que Cristo resucitó el primer día de la semana ha sido una doctrina creída a través de la historia por la iglesia. Recién últimamente ha surgido esta corriente de decir de que Cristo no resucitó el primer día de la semana, sino el sábado. Pero esta postura, como les digo, lo repito de nuevo, es una postura muy nueva, demasiado nueva. Y yo no voy a discutir esta postura. Lo que quiero decir es que las fuentes bíblicas e históricas demuestran que Cristo sí resucitó el primer día de la semana. Y tenemos varias razones. Hemos dado un tema pasado, no voy a repetir eso, donde explicamos claramente por qué Cristo no resucitó en sábado. ¿Sí? Pero en fin, continúo. Les explico así, redondeando. No existe debate
por 20 siglos no existía un debate de cuándo resucitó Cristo. Porque todo el mundo a una voz decían, Cristo resucitó el primer día de la semana. Ahora hay un debate, pero después del siglo XX. Y un debate no con toda la iglesia, solo un poquito, un cierto sector aislado cree que Cristo resucitó el sábado. Pero bueno, se respeta su postura aunque no se la comparte. Ahora voy al meollo por el cual el tema. ¿Por qué? ¿Por qué? Si la Biblia no autoriza guardar el domingo, si la Biblia no habla que el domingo es el día del Señor, si la Biblia no dice nada sobre el domingo, de hecho el domingo como día de guardar no está en la Biblia, ¿por qué entonces la iglesia hoy, gran mayoría de la iglesia, observa el domingo? Vamos a hablar de la gran mayoría. ¿Por qué? Este es justamente lo que hoy vamos a probar. ¿Por qué? Miren, aquí tengo la Biblia. Pierden su tiempo. Si buscan un verso en la Biblia que diga que el domingo es el día del Señor, pierden su tiempo. No existe eso. Así que vamos a hacer la Biblia, nos vamos a meter, vamos a dejar la Biblia tranquilita a un lado, porque no vamos a encontrar ahí que Cristo haya mandado guardar el domingo. ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. Ahora entramos a esta respuesta. ¿Por qué entonces, si la Biblia no autoriza el domingo como día del Señor, por qué la iglesia actual la hace? ¿Y desde cuándo la hace? Para eso vamos a ir a la historia. Y la historia comienza a partir, ¿sí?, del siglo I, a finales del siglo I. Y les voy a ir explicando el por qué. El observar el domingo diurno no es una práctica del siglo I, sino es una práctica a partir del siglo II. Y voy a probarles con fuentes históricas de que esto es cierto. Primeramente, yo quiero citar a uno de los documentos más antiguos que se tiene en cuanto a la creencia, ¿sí?, de la iglesia del primer siglo. Voy a citar a la Didache, la Didache, como la quieras llamar. La Didache se cree que ese es un documento escrito del siglo I, entre los años 70 hasta el año 150, se cree así, pero lo que sí sabemos es que la Didache es el documento más antiguo. Y escuchen bien lo que dice la Didache. Voy a leer la Didache. Dice así: los días del Señor, reunidos para la participación del pan y la acción de gracia, después de haber confesado vuestros pecados, para que sea puro vuestro sacrificio. La Didache dice que los días del Señor se deben reunir para participar del pan y la acción de gracias. ¿Sabe lo que está diciendo aquí la Didache? Que se debían reunir los cristianos en el día del Señor para hacer la cena del Señor, el partimiento del pan y la fracción del pan. Lo primero que hay que entender, que los primeros cristianos en el siglo I le empiezan a llamar el día del Señor, escúchame bien, al día domingo de resurrección. Ahora quiero que captes algo bastante importante. Alguien puede decir, entonces la Didache dice que el domingo se cambió por el sábado. No. La Didache, que es la creencia de la iglesia primitiva, enseña claramente que el primer día de la semana llegó a ser el día del Señor porque muchos cristianos empezaron a decir, Cristo ha resucitado el primer día de la semana. Es el día del Señor, el día de la resurrección, por así decirlo, el día glorioso, el nuevo amanecer. Y empezaron a observar, a guardar, como quien dice, ese día especial con una ceremonia, ¿sí?, sin pisotear lo establecido por la Biblia. Escuchen bien, sin pisotear lo establecido por la Biblia. La Biblia le llama el día de descanso, el día de guardar y el día de observar como mandamiento al sábado. Pero los cristianos empiezan a decir que el domingo debe ser un día del Señor, pero escúcheme bien, en la mente de los cristianos del primer siglo no está cambiar el sábado por el domingo, sino hacer un festejo en ese día. ¿Qué debían hacer el primer día de la semana? El fragmento del pan. Y aquí viene el gran detalle. El fragmento del pan nunca
se hace de día en el siglo I. El fragmento del pan se hace de noche. Así que los cristianos debían comenzar haciendo el fragmento del pan, el partimiento del pan. Cuando la Didaché dice que los cristianos se deben reunir a hacer el fragmento del pan el primer día de la semana, se está refiriendo a una reunión nocturna, no a una reunión diurna. Eso es justamente lo que dice Hechos capítulo 20. Miren lo que dice Hechos capítulo 20, que tiene un acorde completo con lo que está leyendo en la Didaché. Miren lo que dice Hechos, el capítulo 20, el verso número 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Para qué se reunían? Para partir el pan. Pero este partimiento del pan no es de día, no es domingo en el día, sino en la noche, porque el texto dice acá, mira, se reunieron para partir el pan y el partimiento del pan es de noche, cena del Señor. La cena no es en el día, la cena es en la noche. Segundo punto, ¿por qué era de noche? El texto dice en el verso 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Se habían reunido al fragmento del pan, como dice la Didaché. La Didaché dice que en el primer siglo los cristianos se reunían al fragmento del pan, no se reunían a observar como mandamiento bíblico a ese día, no. De hecho, ustedes van a ver que en el libro de Hechos, el apóstol Pablo guardaba el sábado. Y la iglesia, es más, y las fuentes históricas nos demuestran que la iglesia, por ejemplo, si ustedes leen el libro Historia del Cristianismo, ustedes van a encontrar que la iglesia guardaba y observaba el sábado como mandamiento después de la muerte de Cristo. ¿Sí? Pero el domingo ellos empezaron a celebrar una fiesta como cuando, sin orden de Dios, sino como un día de agradecimiento, un día de felicidad, así como Hanukkah, así como la fiesta de Purim, que no hay mandamiento para hacerlo, pero los judíos quisieron hacerlo por el día de alegría que ellos sintieron en esas fechas. Lo mismo sucede con el domingo. El domingo viene a ser el día de hacer la cena del Señor, pero no era de día, era de noche. Y cuando nosotros vamos al calendario bíblico, el calendario bíblico termina la puesta del sol. ¿Sí? Así que si alguien se reúne el primer día de la semana por la noche, ya no es primer día de la semana, es ya lunes, ya que la puesta del sol terminaría el domingo. Y las reuniones para partir el pan nunca han sido de días en el primer siglo, sino han sido de noches. ¿Sí? No existe la cena del Señor de día. Eso es una mentira. ¿Sí? Cuando ustedes van a ver a Cristo, Cristo lo hace de noche la cena del Señor. Por miles de años se practicaba la Pascua. La Pascua era una cena nocturna. ¿Sí? La cena del Señor viene como a ser la fiesta que continúa a la Pascua. Y su horario no cambia, es de noche. Por eso Pablo le llama en 1 Corintios 11 la cena del Señor. Y era de noche, no era de día. Así que no había reuniones dominicales en el primer siglo, sino que había reuniones nocturnas en el día del Señor. Y no para observar como mandamiento, sino como un festejo de alegría que ellos tenían sin pisotear el mandamiento establecido, que es el sábado. ¿Está claro? Mira lo que dice Alexander Pérez. ¿Acaso tú eres judío? Los judíos es que guardaban el sábado. Mi hermano, esta es una gran mentira. Y antes de comenzar la siguiente fuente histórica, voy a refutar esa idea. Alexander Pérez García tiene que responder si los judíos estaban cuando Dios santificó el sábado. Dios santificó el sábado en la creación del mundo. En Génesis capítulo 2. ¿Para quién lo santificó Alexander? ¿Existían los judíos en Génesis capítulo 2? Los judíos aparecieron 2500 años después. Solo alguien que no tiene coherencia podría decir que Dios santificó el sábado hoy para que se guarde 2500 años. Una locura lo que está pensando Alexander. Segundo punto, Alexander dice que los judíos eran los únicos que observaban el sábado. Y sabes tú, mi hermano Alexander, que el cuarto mandamiento no mandaba solamente a guardar al judío, sino al extranjero. ¿Sí? Ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu extranjero. ¿Sí? Así que si él dice que los judíos nomás guardaban el sábado, estás equivocado, porque la orden es para el extranjero, y el extranjero es gente que no es judía. Así que por ahí te estamos capacitando, y ese es nuestro deber, capacitar a la gente. Pero lo primero que tiene que responder Alexander es si el sábado fue creado para los judíos.
Marcos 2:27, léelo, dice que el sábado fue hecho para el hombre, no para el judío, para el hombre. Por eso es que cuando Dios santifica el sábado, está en la creación del mundo. Ahí no hay judíos. Así que es una locura decir que Jesús santificó el sábado para los judíos. Y hay que recordar que los judíos solamente es una tribu, ¿eh? Solamente una tribu. Pero bueno, en fin. Lo primero que les digo es que el domingo no es una orden bíblica, sino que salió de los hermanos de la iglesia, por así decirlo, celebrar una fiesta al Señor. Y hacían ahí la cena del Señor. Nada más. Y en la noche, no en el día. No había reuniones dominicales en el siglo I. Si ustedes citan Hechos capítulo 20, versículo 7, se darán cuenta que Hechos 27 no está hablando de una reunión diurna, sino de una reunión nocturna, porque eso sucede de noche. Y si nos basamos al calendario bíblico, ya no es, estamos fuera de serie ya. Ahora, segundo punto, yo quiero citar al primer hombre que empieza a decir que las reuniones deben ser de días. ¿Sí? Miren, yo voy a citar aquí a ciertos padres de la iglesia, porque los que enseñan a guardar el domingo como día del Señor no es la Biblia, sino los padres de la iglesia. La Didaché o la Didaché no enseña a observar el domingo como día del Señor, sino que enseña que en ese día se debe hacer el partimiento del pan, nada más, sin pisotear lo que ya está establecido. Pero en el año 165, voy a leer lo que dice Justino Mártir. Justino Mártir dice así: y en el día llamado domingo, todos quienes viven en las ciudades o en el campo se reúnen en un lugar y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, tanto como el tiempo permite. Entonces, cuando el orador ha terminado, quien preside, instruye y exhorta verbalmente a imitar estas cosas buenas. Luego nos levantamos todos juntos, oramos y, como dijimos antes, cuando nuestra oración ha acabado, son traídas el pan y el vino. Justino Mártir está diciendo que ese día se reunían para hacer el partimiento del pan y del vino. Justino Mártir en el siglo II es el primero que enfoca que el partimiento del pan ya es de día, y sin dejar por alto pasar a San Ignacio de Antioquía. Sí, San Ignacio de Antioquía en el año 117 también dice, o sea, en el pleno siglo II, dice que hay que celebrar la cena del Señor ese día, pero por ningún lado, ningún texto bíblico o los padres de la iglesia santificaron ese día como se hacía con el día establecido por Dios. Lo que yo quiero decirles es que la observancia del domingo fue puesta por la iglesia con un principio muy bueno de que ese día sea un día de fiesta, un día de alegría, pero no pisoteando el mandamiento establecido. Pero la iglesia, de pronto, a partir del siglo III, hace concilios para desligarse del sábado bíblico y quedarse solamente con el domingo. Ahí vino el error. Ese es el grave error. Miren, dice así San Ignacio de Antioquía: permití a cada amigo de Cristo guardar el día del Señor como un festival, el día de la resurrección. O sea, ellos guardaban el día como un festival, como una fiesta, porque Cristo había resucitado. Aquí estamos hablando del año 117. Nadie guardaba como un día de descanso sabático, no. Hasta ahí nadie. Los padres de la iglesia antes de Nicea no tuvieron la herejía que hoy tiene la iglesia. El único día santificado por la Biblia es el sábado, no existe otro. Entonces, cuando la gente empezaba a guardar el sábado, les explico, cuando la Biblia habla del sábado, ustedes van a ver que el sábado es tan puesto en la Biblia como el único día del Señor, y no hay registro bíblico e histórico de que el domingo haya tenido esa santidad, ni bíblico ni histórico hay. Pero entonces, los judíos, como yo les dije, en el primer siglo, empezaron a llamarle al domingo al día de la resurrección, al día del Señor, pero en su mente de ellos no está reemplazarlo por el sábado. Esto no lo hacen en el primer siglo, no lo hacen en el segundo siglo, esto lo vienen a concretar en el tercer y cuarto siglo. Miren, yo tengo las fuentes históricas aquí, voy a leer algunas fuentes históricas, y en la cual, por ejemplo, aquí leo a Orígenes: en domingo no se debe hacer ningún
ninguna de la obra. Este punto quería tachar, que Orígenes es el primero que sugiere que el domingo se debe guardar como si fuera sábado. Mírenme. Esto en el siglo II, a finales del siglo II, perdón, a principios del siglo III. Dice así: el domingo no se debe hacer ninguna de las obras del mundo, absténgase de todos los trabajos de este mundo y guárdense libres para las cosas espirituales. Vayan a la iglesia, escuchen las lecturas y las prédicas, mediten en las cosas celestiales. Esto se escribió en el año 254, o sea, en el siglo III se escribe esto. Cuando Orígenes es el primero que dice, hay que guardar este día como la orden le daba para el sábado. Esto no acontece en el siglo I, no acontece en el siglo II, esto acontece en el siglo III. O sea, por 300 años la iglesia siempre ha tenido el mandamiento como lo ha establecido Dios. Pero a partir de Orígenes, esto empieza en la mente de la persona a decir, vamos a observar. Y de pronto hay un concilio, el concilio que podríamos llamarlo, porque aquí yo tengo, mira, a personajes como, ya leí algunos, como Justino Mártir, personajes como San Ignacio de Antioquía, la epístola de Bernabé, Orígenes, Cipriano de Cartago, la Didache, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Atanasio de Alejandría, Eusebio de Cesarea. Todos ellos opinan lo mismo sobre el primer día de la semana, pero ninguno de ellos se atreve a decir lo que se dice en el siglo IV, el concilio de la Odisea. Voy a leer cómo termina el concilio de la Odisea en el siglo IV. Escuchen lo que dice. Los cristianos no han de, escuchen bien cómo le llaman, miren la locura que dice el concilio de la Odisea. Los cristianos no han de judaizarse y no deben estar activos en el sábado. ¿Por qué está diciendo el concilio de la Odisea, los cristianos no han de judaizarse y no deben estar inactivos en el sábado, sino que deben trabajar ese día? ¿Sabes por qué dice el concilio de la Odisea que los cristianos no deben estar inactivos? Porque para el siglo IV, para el tiempo que se hace el concilio en el año 363-364, la gente guardaba el sábado. Y el concilio le molestaba eso. El concilio de la Odisea empieza diciendo, no deben estar inactivos el sábado. O sea, no deben dejar de trabajar el sábado. Trabajen. Y el concilio da un veredicto diciendo así: los cristianos no han de judaizarse ni deben estar inactivos en sábado, sino que deben trabajar ese día. El concilio de la Odisea obliga a los cristianos a dejar de descansar el sábado y empezar a guardar otro día. Pero la gran pregunta es esto. Para mucha gente que a mí me dice, los cristianos no guardaban el sábado después de la muerte de Cristo. Hermano, yo tengo las fuentes históricas y lean la historia. Lo guardaban en el siglo I, lo guardaban en el siglo II, lo guardaban en el siglo III, lo guardaban en el siglo IV, lo guardaban en el siglo V, y la iglesia lo seguía guardando. Por eso el primer concilio que se hace en el año 363 se hace para obligar a los cristianos a deshacerse del sábado con un argumento tonto. ¿Cuál es el argumento tonto que dice el concilio de la Odisea? Que aquellos que guardan el sábado son tildados como judaizantes. La iglesia católica argumentó y es la primera que dijo que guardar el sábado es un judaizante. Todos hoy día, la iglesia evangélica, toda la iglesia evangélica, repite el argumento de la Odisea. Yo, por ejemplo, observo el sábado. El sábado para mí es el día del Señor porque está dentro de los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo. Punto. Había otra ley escrita por Moisés. Dios lo dictó, pero Moisés la escribió. Sí, esta ley de aquí, la ley de Moisés, decía que te debes de circuncidar. Decías que debes sacrificar animales. Esta ley de aquí decía que debes celebrar fiestas solemnes, Pascua, cabaña, panes sin levadura, etcétera, etcétera. Sí, la ley del apedreamiento, esta ley de Moisés. Esta ley de aquí hablaba del diezmo, de las primicias. Esta ley, la ley de Moisés.
Lo más triste es que la iglesia evangélica me dicen a mí, judaizante, ¿por qué tú eres un judaizante? Porque guardas el sábado. Yo le digo, yo no soy un judaizante porque yo guardo el sábado de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Judaizante eres tú porque odias a la ley y empiezas y terminas pidiendo el diezmo y la primicia de la ley. De la ley. Así que yo tengo la autoridad moral para decirle a toda la iglesia evangélica, ustedes son los judaizantes. Si se trata de guardar, de que guardar la ley es ser un judaizante, ustedes son los judaizantes porque ustedes piden diezmo y primicia de la ley. Ustedes son los judaizantes porque llevan a la iglesia a guardar la ley de Moisés. Yo no llevo a la iglesia a guardar la ley de Moisés porque yo no lo llevo a circuncidarlo. No les estoy llevando a celebrar fiestas solemnes en Jerusalén. Yo no les estoy llevando a la iglesia evangélica a sacrificar animales ni apedrearlos. Yo les estoy llevando al cuarto mandamiento de los 10 mandamientos. Eso no es ser un judaizante, pero los primeros que argumentaron diciendo que el que guarda el sábado es un judaizante fue el concilio de Laodicea. Esto ustedes lo pueden ver en el canon escrito. Ahora voy a dar al pie de página el párrafo donde ustedes van a poder ver o simplemente pues, ustedes pueden googlear el concilio de Laodicea que acordaron. Y miren cómo hay un párrafo hablando del sábado. Aquí dice, los cristianos no deben judaizarse y no deben estar inactivos en el sábado. ¿Sabe por qué? ¿Por qué dice el concilio de Nicea esto? Porque los cristianos guardaban el sábado en el siglo IV, seguían guardando. Así que ellos dijeron, no, los cristianos no deberían parar de trabajar ese día, deberían trabajar ese día. Y miren cómo dice, sino que deben trabajar ese día, deben, ¿sí? Deben. Sin embargo, reverencien particularmente el día del Señor y si es posible, no trabajen en el domingo. Mira lo que dice la sinvergüencería, cómo termina el concilio de Laodicea. Dice, los cristianos para el siglo IV, que ellos guardaban el sábado, seguían guardando el sábado. El concilio de Nicea dice, no dejen de trabajar, no estén inactivos el sábado. Más bien, lo que tienen que hacer es descansar el domingo, el día del Señor, y deshacerse del sábado. Miren la locura que hizo, ¿sí? El concilio de Nicea. Pero ahora la pregunta es la siguiente. Les hago una pregunta para que ustedes, por lógica, digan. Aquellas personas que me escriben y me dicen, la iglesia cristiana no guardaba el sábado después de la muerte de Cristo. Esos son unos ignorantes, completamente ignorantes. No han leído la historia de los primeros 5 siglos de la iglesia. ¿Sí? Pero para los lectores les hago recordar, y para los que no han leído les refuerzo, les ilumino, ¿sí? Que en el siglo IV se prohíbe. La pregunta es esta. ¿Por qué el concilio de Nicea, que se realizó en el siglo IV, ¿por qué prohíbe que deben dejar porque deben de trabajar el sábado y no deben descansar el sábado? ¿Por qué dicen así si se supone que no hay gente guardando el sábado? Si en el siglo IV, en pleno concilio de Nicea, no hay personas guardando el sábado, ¿por qué el concilio de Nicea dice a los cristianos no han de judaizarse ni deben estar inactivos en sábado, sino que deben trabajar ese día? ¿Por qué? Porque en el siglo IV había cristianos que no se habían caído en el error y en la herejía de no parar con la actividad que mandaba el cuarto mandamiento. Y estos cristianos no eran judíos, sí, eran cristianos, eran gentiles guardando el sábado para el siglo IV. ¿Correcto? Entonces es importante que veamos que el primero que acusa al que guardaba el sábado como judaizante es el concilio de Laodicea del 363. Y dice que no, que el domingo debe ser el día guardado. ¿Saben qué? Esta es la grande contradicción que hoy día surge. ¿Quiénes fueron los que quitaron el sábado para poner el domingo? La Biblia no, así que no la busquen. Los padres de la iglesia, su intención no fue esa. Sí, los padres antes de Nicea, su intención no fue esa. A los padres de la iglesia después de Nicea, ustedes lo van a ver, quitando y desligándose el sábado para guardar absolutamente el domingo. Y hoy día, esta es la iglesia que tenemos hoy. El resultado de la Odisea es que la iglesia católica
suplantó el sábado por el domingo y ella la declara abiertamente. Sí, ella la declara abiertamente. La Iglesia Católica dice que ellos han tenido la autoridad de cambiar el sábado por el domingo y no se quejan de hacerlo. Sí, la Iglesia Evangélica solo es un títere de la Iglesia Católica en este sentido. La Iglesia Evangélica repite los argumentos que se puso en el Concilio de la Odisea. La Iglesia Católica dijo esto y la Iglesia Evangélica dice amén. ¿Saben qué? A mí lo que me da impotencia y lo que me causa un poco de gracia es que los hermanos evangélicos, nosotros decimos que pertenecemos solamente a las Escrituras. Nosotros solamente somos solo Biblia. Solo escritura, eso es lo que Martín Lutero nos dijo, solo Biblia, y no lo creemos a nada, sino solamente la Biblia. Y yo les pregunto entonces, si creen a la Biblia, ¿dónde la Biblia dice que hay que guardar el domingo? Ahí sí ustedes ya no son solo escritura. Ahí sí ustedes se van a creerlo a San Agustín, a San Ignacio, se van a creer a Orígenes, a Cipriano, a la Didaquea, a Clemente de Alejandría, a Atanasio y al Concilio de la Odisea, a la Iglesia Católica. Ustedes son católicos. Y ustedes que dicen que no son solo escritura, con el domingo se vuelven tradicionales. Ustedes sí son, escuchen bien, Iglesia Evangélica que dice, nosotros no hacemos las doctrinas de los hombres, pero entonces, ¿quién puso el domingo como día del Señor? El Concilio de la Odisea. Clemente, Atanasio, Cipriano, Orígenes, ¿sí? Ignacio de Antioquía, Justino Mártir. ¿Qué me van a decir ahora? ¿Son solo escritura? No son solo escritura. Ustedes también son tradición. Y están llevando la tradición de los padres de la iglesia. Y están llevando la orden del Concilio de la Odisea. Entonces no me vengan a decir que ustedes son solo escritura. Dicen que son solo escritura cuando les conviene. Pero cuando yo les agarro y les refuto de un canto a ustedes, porque les digo estas cosas es cierto, ustedes ahí, ¿qué van a decirme? ¿Qué van a decir? Mira lo que decía, yo te voy a leer una fuente, de hecho, aquí la tengo. En el siglo V, siglo IV, siglo V, ¿sí? Para los años del Concilio de la Odisea, también vivía un personaje llamado San Agustín. ¿Quién no va a oír de San Agustín de Hipona? Para nosotros que estudiamos historia, sabemos quién fue San Agustín, un elemento muy grande a mi modo de ver, ¿sí? Pero San Agustín va a confesar algo que ustedes no lo saben. Aquí les envío un saludo a todas aquellas personas que dicen, los cristianos no guardaban el sábado después de la muerte de Cristo. Estos son unos ignorantes, no han leído historia, no han leído ellos, jamás han leído. No, es que yo solamente Biblia, sí, solamente Biblia. Entonces, ¿por qué guardas el domingo? Si es solamente Biblia, ¿dónde está el domingo en la Biblia? Ahí ya no eres solo Biblia, ahí eres patrística, ahí eres del Concilio de la Odisea, ahí te vuelves católico, ¿sí? Deberías irte a la Iglesia Católica. ¿Sí? Porque tú eres católico, tú eres bíblico cuando te conviene. Y cuando te hablo del domingo, ahí argumentas los mismos argumentos que hizo la Iglesia Católica. Mira lo que dice San Agustín para el año 354, siglo IV. Mira lo que dice San Agustín. San Agustín dice así, ¿ve? El sábado es observado en gran parte del mundo cristiano. ¿Sí? San Agustín está diciendo en el 353 que el sábado es observado en gran parte del mundo cristiano. Claro, y cuando hablamos de este mundo cristiano, estamos hablando de la iglesia de Cristo, de los bautizados y habían creído en el Mesías. No estamos hablando de los judíos. De hecho, el judaísmo, los judíos, la iglesia se había separado del judaísmo siglo II, siglo III. Y ahora estamos en el siglo IV y hay gentiles guardando el sábado. Para los tiempos de San Agustín dice que en sus épocas el sábado es observado en gran parte del mundo cristiano. Por eso, como era observado en gran parte del mundo cristiano, el Concilio de la Odisea se había hecho en esas fechas, con el fin de que en el año 363, después de las confesiones de San Agustín, que es en el 353, o sea, para el año 353 había gente guardando el sábado. Con razón, el Concilio de la Odisea empieza a prohibir eso. Y les empieza a llamar a todos los que guardan el sábado judaizantes. Una locura lo que dice el Concilio de Jerusalén. Miren, ve, les voy a mostrar así. Esto solamente es para la gente inteligente.
Y la gente que no es inteligente, pues lastimosamente voy a insultar vuestra inteligencia. Miren acá los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son ley de Moisés, son ley de Dios. Dios lo escribió con su propio dedo. Éxodo 31:18 y Éxodo 32:16. Dios lo escribió con su dedo, uno a uno. Estos 10 mandamientos son ley de Dios, no son ley de Moisés, ley de Dios. El cuarto mandamiento, dice, acuérdate del día sábado, el cuarto mandamiento. Yo te estoy enseñando a ti, católico y evangélico católico también, que lo crees al Papa, al Concilio de la Odisea y a los padres de la Iglesia, te estoy enseñando que este mandamiento es de Dios y te estoy guiando ahí a que lo guardes ese. Y tú, como eres un católico infiltrado en la iglesia evangélica, ¿sabes lo que vas a decir? No, yo no guardo el sábado porque es judaizante. ¿Qué judaizante? O sea, ¿le estás diciendo a Dios judaizante que él puso el cuarto mandamiento? Serías, el judaizante es tu pastor, que te dice que judaizar es volver a la ley de Moisés. Y él te está llevando a las primicias y a los diezmos. Él es un judaizante, yo no. Así que no me vengas a comentar judaizante, porque judaizante es todo aquel que supuestamente en la mente tuya, judaizante es el que te lleva a la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué le obedeces a tu pastor que te lleva al diezmo, a las primicias? Ay, pobre de ti que no diezmes. Ese pastor te va a cortar de la iglesia. Para eres un rebelde, para eres un hereje. ¿Sí? Malaquías 3:16, 3:8 al 10 es tu texto favorito. A ver, dime, ¿quién es el judaizante? Es interesante. Pero lo que estoy diciendo esta noche, bien claro, es lo siguiente. La iglesia primitiva adoptó el domingo para celebrar la cena del Señor. Hasta que más adelante dejaron el sábado para quedarse solo con el domingo. Esto no sucedió en el primer siglo, ni en el segundo. Esto se hace a partir del siglo tercero. Y en el siglo IV, dentro de la comunidad que había muchos cristianos guardadores del sábado, empiezan a decir que hay que desligarse de ese porque es judaizante. O sea, el concilio de la Odisea es una herejía. ¿Por qué? Porque está diciendo que cualquiera que guarde el sábado del cuarto mandamiento de la ley de Dios, no de Moisés, dice que es un judaizante. Completamente locura. Ese es uno. ¿Y quién repite estos argumentos? Tristemente, la iglesia evangélica. La que dice que es sola escritura, ahora guarda el domingo como día del Señor. ¿Sí? La iglesia evangélica. Miren, les cuento una experiencia y quizás sea tu experiencia. Yo me encuentro con mucha gente cristiana evangélica como yo, pentecostales como yo, y me dicen, pastor, nosotros somos evangélicos. ¿Y por qué somos evangélicos? Porque nosotros queremos solamente a la Biblia y solo la Biblia es la palabra de Dios y no lo creo a nada que no provenga de la Biblia. Así le digo, yo te voy a demostrar que estás mintiendo, engañado. Te voy a demostrar a ti que tú eres, que no le crees a la Biblia. ¿Sí? No, ¿cómo es eso? ¿Me vas a acusar? Sí, le digo, vamos a hacer una cosa. Dime tú, ¿qué día es el día del Señor? El domingo, amén, el Cristo resucitó el domingo, es el día del Señor el domingo. Muy bien, ¿dónde está en la Biblia eso? No, Cristo resucitó el domingo. Sí, sí, claro, Cristo resucitó el domingo, sí. No, lo que te estoy preguntando es dónde dice que el domingo es el día del Señor. ¿Sabías tú que la Biblia dice que el sábado es el día del Señor? Claro, la Biblia dice que es el sábado, pero ¿por qué guardas el domingo? ¿Tú sabías que el domingo fue puesto por los padres de la iglesia, puesto por el Concilio de la Odisea y ordenado por los papas de la Iglesia Católica? Ahora te pregunto, dime tú, ¿a quién le haces caso? ¿A la Biblia o a los concilios? ¿A la Biblia o a los padres de la iglesia? ¿Ah? Y ahí ya el hombre se queda duro. Y quizás sea tu caso que te estoy diciendo. Y te pregunto a ti también. Tú que dices que eres todo Biblia y que no crees a nada. El domingo es un día puesto por el hombre. Padres de la iglesia. Concilio de la Odisea. ¿Sí? Pero nosotros estamos volviendo a la reforma. Porque nosotros no le creemos al concilio de la Odisea. Ni lo creemos a los padres de la iglesia. Ni a Atanasio, ni a Orígenes, ni a nadie. Nosotros le creemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice sábado, punto. Shabbat, séptimo día. Punto. Eso no lo vas a cambiar, así te revuelques ahí, reniegues, así te tires al piso y me maldigas lo que tú quieras.
No vas a poder refutar esto, es imposible probarlo. Tú lo puedes engañar esto a un ignorante, pero no puedes engañarlo a los que estudiamos Biblia e historia. Por lo tanto, a ver, ¿qué vas a argumentar? Bueno, tengo tiempo, un par de minutos, para poder contestar alguna pregunta. Quiero ver su primera pregunta, genios. A ver, quiero que me digan, cristianos evangélicos, ¿por qué el domingo es el día del Señor? ¿Mm? Cristianos evangélicos, ¿dónde están? ¿Dónde están los pentecostales que me escriben comentarios? ¿Dónde están? ¿Mm? ¿Dónde están? Se fueron, les llevó el rapto, hermanos. Ese es el gran detalle, les llevó el rapto, no están. ¿Sí? Yo quisiera bendecir a cualquier evangélico que me muestre un texto bíblico donde dice que el domingo es el día del Señor. ¿Sí? No existe eso. Mira lo que dice Alexandre, Hebreos 4:8. Vamos a leer Hebreos 4:8. Alexandre, ¿quiere que lea Hebreos 4:8? Me imagino que Alexandre es católico. Y ningún católico apologista verdadero utiliza Hebreos para hablar del domingo como día del Señor. Porque ellos saben muy bien, y la historia y la patrística no miente, que el domingo fue guardado no por orden de la Biblia, sino por orden de la propia Iglesia Católica y por la tradición de los padres de la Iglesia. De hecho, escúchame bien, mi hermano, antes que te lea el libro de Hebreos 4:8 que estás citando, de hecho, el historiador Sócrates de Constantinopla, y no hablo de Sócrates del filósofo, sino del historiador Sócrates, ¿sí? de Constantinopla, dice que el domingo surgió en la iglesia de Roma y Alejandría, ¿sí? En la iglesia de Roma y Alejandría, una tradición, dice él, una tradición, ¿sí? Así que los primeros cristianos y los apologistas verdaderos, yo he debatido con católicos verdaderos que conocen, y ellos dicen, y ellos reconocen, dicen, nosotros no podemos utilizar textos de la Biblia para hablar del domingo, porque no existe eso. Nosotros sí utilizamos las fuentes de los padres de la iglesia, la Didache, el Pastor Hermas, San Ignacio de Antioquía, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos dicen, el concilio de la Odisea, nosotros le damos mucha autoridad a los concilios, porque en los concilios estuvo el Espíritu Santo, y el concilio de la Odisea acordó que el domingo es el día del Señor, entonces nosotros también. Bueno, el católico que sabe dice eso, pero el católico que no sabe te va a querer mandar a leer la Biblia en Hebreos, en lo que sea, para ver lo que no hay. Mira, Alexander, voy a leer tu texto. Hebreos 4:8, dice así, pero si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Muy bien. ¿Qué ves ahí tú? ¿Ves el domingo? Josué no les dio el reposo, ¿verdad? ¿Cuál era ese reposo? La tierra prometida. ¿Y cuál es el reposo que esperamos? ¿Cuál es el reposo que esperamos? El reposo que viene el futuro. Aquí él piensa que aquí hay domingo. Ningún católico instruido ve la palabra aquí. ¿Sí? Ahora, y de Yapa te voy a leer el verso 8. Por tanto, queda pues un reposo para el pueblo de Dios. Ya. ¿Dónde está el domingo ahí? ¿Cuál es el único día de reposo que había? ¿Sí? Ya, dime cuál texto, Alexander. No voy a estar, sigue. Dime cuál texto habla del domingo. ¿Cuál texto habla del primer día de la semana en Hebreos? ¿Ah? Dime cuál. Mira, Alexander es el único católico que está en contra de su iglesia. La iglesia católica ha declarado que ellos han puesto el domingo como día del Señor. Y ahora hay un católico refutando al concilio de la Odisea. Eso es interesante. Pero bueno, sigo esperando donde hay un hermano evangélico. Los hermanos evangélicos que dicen, nosotros somos pura escritura, nosotros le creemos solo a la Biblia y solo la palabra de Dios, mentirosos. Ahora quedaron ustedes como mentirosos, porque no es cierto. El evangélico le cree a la tradición, le cree al concilio de la Odisea, ¿sí? Y no solo en ese tema, en otros más. Con razón es que la mentira le sale. La mentira sale fácil, muy fácil. ¿Por qué? Porque dicen,
como yo les vuelvo a repetir, dije, nosotros le creemos solo a la Biblia, pero ¿dónde está en la Biblia el domingo? ¿Dónde está? Por favor, ¿dónde está? Y si ustedes guardan el domingo, y si tu pastor te enseña a guardar el domingo, dile a tu pastor, pastor, hoy aprendí que el domingo no existe en la Biblia como día del Señor. El domingo existe desde el segundo siglo por órdenes y por mandamiento de hombres, no exactamente por la Biblia. ¿Sí? Les voy a dar un libro para que ustedes lo lean, por favor, un libro histórico. ¿Sí? Se los voy a dar gratis para que ustedes lo sepan. Escriban ahí. Historia, el sábado a través de la historia. Y bájenme ese PDF, por favor. Bájenme ese PDF. Les voy a dar todo. De nuevo, se llama así el libro. El sábado a través de la historia. ¿Sí? Ya escribieron ahí en San Google, descárguenme ese documento histórico y pónganse a leer y edúquense. Pónganse a leer ahí que la iglesia guardaba el sábado desde el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, quinto siglo, sexto siglo, etcétera, etcétera. Ha habido una línea que no ha sido interferida a través de la historia. Y ahí está todo. Documentense, no sean ignorantes, no le crean solo a su pastor, que de hecho ni estudia, ese hombre está solo para robarte la plata. ¿Sí? No le creas a ese hombre. Es más, dile, pastor, te voy a dar el diezmo de ahora en adelante, todo el diezmo que tú quieras, si me demuestras que la ley de Moisés está vigente, porque el diezmo está en la ley de Moisés. Te voy a dar todo el diezmo que tú quieras, te voy a vender mi casa y mi carro, te voy a dar, si tú me demuestras que el domingo es el día del Señor y el sábado ha dejado de ser parte de los 10 mandamientos. Hoy, la iglesia evangélica miente porque se para en el púlpito y dice, hoy día, hermanos, vamos a hablar de los 10 mandamientos. Mentiroso, ¿qué 10 mandamientos vas a hablar? ¿Qué 10 mandamientos vas a hablar si no estás de acuerdo con el cuarto mandamiento, que es el sábado? Para ti, para ser sincero, párate en el púlpito y di, hoy vamos a hablar de los 9 mandamientos. Así, ahí vas a decir la verdad. ¿Sí? Di la verdad. De lo contrario, recuerda que el mentiroso no entra en el reino de los cielos. Así que les envío un saludo a todos mis hermanos evangélicos que son católicos. A todos mis hermanos evangélicos que dicen que lo creen en la Biblia, pero no encuentran el domingo en la Biblia. Y a todos los hermanos evangélicos que dicen que ellos no lo creen al hombre, pero lo creen a los padres de la iglesia. San Agustín, Hipona, al pastor Hermas, le creen a San Ignacio de Antioquía. Sí, a ellos. Ustedes son católicos también y no lo saben, guardando doctrinas católicas. Punto. No pueden decir nada sobre eso. Mira lo que dice Luis Gómez. El domingo no existe ni el sábado porque el sábado fue dedicado a Saturno. Una locura lo que dice este hombre. El sábado era dedicado a Saturno en los pueblos paganos, no en el pueblo de Dios. ¿Cuándo has visto que el pueblo de Dios haya dedicado el sábado? Ahora mira, Luis, te voy a hacer la pregunta, Gómez. Luis Gómez, el sábado de hoy, ¿es el sábado bíblico? Dime sí o no. Y si tú me dices que no, ¿cuál es el sábado bíblico entonces? Esas personas que dicen ni el sábado ni el domingo, lo que estás cometiendo es un acronismo. ¿Sí? Como otro que me dijo, en la Biblia no existe la palabra sábado, la palabra domingo, entonces ¿por qué la hablas? Está bien que no existe, nosotros sabemos eso, sabemos quién puso los días a los nombres, pero no, llámelos. Si no te gusta decir sábado o domingo, di simplemente sexto día, séptimo día, octavo día, no sé, ¿cómo puedes decir? Pero al decir eso, no estás absolutamente refutando nada. Muy bien, para mí ha sido un gusto estar un momento, ya que no veo ningún comentario o ningún comentario como que sea digno de que podamos hablar. ¿En qué sentido? En el sentido, Alexander, Juan 21, sí, dice que el primer día de la semana Cristo resucitó y ¿qué hay con eso? Ya no he negado eso, yo he dicho que Cristo resucitó el primer día de la semana, punto. Pero ¿dónde dice que ese día es el día del Señor? Eso no lo dice la Biblia, eso lo dice la patrística, eso lo dice el Concilio de la Odisea. Punto, fin. A ver, sigamos. No sigamos. A ver, el cristianismo está ligado al catolicismo, por eso debemos de salir de ella. Volvamos nuevamente a la Torá. Sí, la Torá es la base de toda la escritura, creo, pero lastimosamente, para ti, yo creo en Jesús, el Mesías, el que ya vino. Si tú estás esperando, respetamos tu creencia, pero no la compartimos. El Eterno instituyó el sábado. No instituyó el sábado, fue el Shabbat. ¿Y acaso no es lo mismo? Decirlo en un idioma que en otro.
O yo por decir, está ladrando afuera el perro. Tú me digas, no, no es perro, su nombre es Doc. ¿Acaso no es lo mismo? Solo que estamos hablando de diferente idioma. Perro, Doc, es lo mismo, lógico. ¿Para qué ahogarse un vaso de agua? ¿Mm? Sí, correcto, José López. Dice, gracias, pastor, por esta enseñanza. Para mis hermanos pentecostales que siguen mandamiento de hombres. Sí, aunque ellos dicen que no, ¿eh? Todo pentecostal te saca los ojos y le dice eso. El pentecostal es el único fanático que dice, yo no le creo al hombre, yo no le creo a nadie, solo a la Biblia, para mí la Biblia, la palabra. ¿Y dónde está el domingo, el día del Señor, el domingo en la Biblia? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no está, no hay, pues, no hay. Entonces, ¿dónde está? Ah, en los padres de la iglesia, en la patrística, en el concilio de la Odisea, hecha por la iglesia católica, lo que declaró el hombre. Ahí sí eres bíblico, ahora eres dominguero. ¿Qué haces el sábado? Trabajando, ganando plata, transgrediendo la Biblia. ¿Ah? Ahí debes volverte bíblico. Ahí te invoco a que te vuelvas bíblico. ¿Sí? Y luego te crees el santo. Ay, que nosotros somos santos, no obedecemos al hombre. Pobrecitos los católicos obedeciendo al Papa. Tú también eres un católico. Obedeciendo al Papa, guardando el domingo. Porque eso no está aquí en la Biblia. Hechos 27 es una reunión domingo. Mira lo que dice Alexander. Que Hechos 27 habla de la reunión del domingo. Hechos 27, Alexander, es una reunión de noche. Léelo, no es una reunión de día. Entonces, si quieres guardar Hechos 27, reúnete en la noche. ¿Para qué te reúnes en el día? ¡Qué barbaridad! Este hermano Alexander se rebeló en contra de la Iglesia Católica. Ya la Iglesia Católica declaró que no existe texto en la Biblia para hablar del domingo. Ya la Iglesia Católica declaró que ellos lo observan por orden del concilio, por orden del Papa. No te subleves en contra de tu iglesia, buscándole 3 patas al gato sabiendo que tiene 4. ¿Mm? Mira lo que dice Alexandra, léalo, no seas tramposo. Dice, el que tiene que leer eres tú. Hechos 27 es una reunión de noche, es una reunión nocturna, por 4 razones. Primero, porque se reunieron a la cena del Señor. La cena era de noche en el primer siglo. Segundo, el versículo 8 de Hechos 28 ya dice que había lámparas en el aposento alto. Era de noche. Tercero, Pablo alargó ese discurso, que se habían reunido de noche, hasta la medianoche. Y cuarto, un hombre estaba durmiendo y se cayó de cabeza porque le mataba el sueño. Era de noche. Así que si tú quieres utilizar Hechos 27, está refutadísimo. ¿Por qué? Porque Hechos 27 nos habla de una reunión nocturna. Punto. Demuéstrame. Alexander Pérez, no pases vergüenza, mi hermano. No pases vergüenza aquí. ¿Sí? Demuéstranos, Alexander, una cosa muy simple. Y me saco el sombrero ante ti. Demuéstranos que Hechos 27 sea una reunión de domingo en el día. Demuéstranos. ¿Sí? Así que Alexander está refutadísimo con Hechos. Ahora Alexander va a ir de regreso a buscar Hechos 27 y va a decir, ¿cómo este hombre me enseñó hoy día que Hechos 27 habla de una reunión en la noche? Sí, de una reunión en la noche. ¿Sí? Aquí lo tengo, mira lo que dice, ve. Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Para qué se reunieron? Para partir el pan. Y el partimiento del pan era de noche, no de día. Y mira lo que dice acá, ve. Pablo les enseñaba porque iba a salir al siguiente día. Su discurso lo alargó hasta la medianoche. Tercer punto, había muchas lámparas en el aposento alto. Versículo 9, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, vencido por el sueño, se cayó. ¿Sí? Dije, ¿cómo? ¿Cómo me he reído con Alexander? Alexander, te voy a enseñar algo antes que te vayas y me vas a agradecer. Y de hecho me vas a mandar unas estrellitas por lo que te enseño, ¿ya? Mira lo que te digo, Alexander. En la Biblia, los días terminan cuando el sol se oculta. Supongamos que hoy es domingo en el día, ¿sí? Y cuando llega la noche, el día termina, ya cambia el lunes, en la Biblia, no en el calendario que lo instaló el Papa Gregorio en el año 1582, sino en la Biblia, ¿sí? Así que, si ellos se reunieron el domingo por la noche, el primer día de la semana por la noche, dejó de ser domingo, lunes es ahora. Así que anda, guarda el lunes, mi hermano. ¿Y para qué va a pasar a renegar con vos si ya me di cuenta que sos un ignorante en cuanto al estudio de esto? Pero bueno, te hemos quebrado el orgullo y si sigues comentando vas a seguir pasando vergüenza porque estos temas lo hemos dominado a perfección. Sí, Rogelio Alexander está terriblemente pasado. Yo cuando
cuando no sé un tema, mejor no opino, porque para no pasar vergüenza. Y hay gente que es masoquista, que, a pesar que no domina un tema, está ahí pasando vergüenza. Pero en fin, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Les espero mañana en el seminario, 11 de la mañana, hora de Perú, 4 de la tarde, hora de Perú, en la página Mensaje Fiel Prédicas. Ahí estaremos pasando 2 extraordinarios seminarios. Que el Señor me lo bendiga. Nos vamos y nos fuimos.